Hoy les vamos a hablar del costo de capital y de cómo calcularlo. El grupo está conformado por Juan Pablo Velázquez, Jorge Paniagua y Daniela Núñez. Los objetivos que buscamos alcanzar con este video son los siguientes. Primero, estudiar aspectos conceptuales. Segundo, ver alternativas metodológicas para calcular el costo de capital. Y tercero, ver consideraciones que hacen necesaria su modificación cuando la empresa evalúa proyectos que cambian su estructura de financiamiento o cuando existen distintos riesgos. Costo de capital. El costo de capital representa la tasa de retorno exigida a la inversión que se realiza en un proyecto para compensar el costo de oportunidad de los recursos que fueron destinados a él y el riesgo que se tendrá que asumir. Como se ve, el costo de capital no es más que el costo en el que incurre una empresa para financiar sus proyectos de inversión a través de los recursos financieros propios. Con esta tasa de retorno se van a descontar los flujos futuros proyectados para calcular su valor actual neto. Pero, ¿qué requiere esto? Requiere determinar una tasa que pueda ser considerada como el equivalente a una tasa libre de riesgo y que sea representativa de la mejor opción a la que podría acceder el inversionista, a la cual se le agregará una prima por cada tipo de riesgo asociado específicamente con el proyecto. La prima por riesgo referencial más utilizada es la que se calcula como la diferencia entre la rentabilidad promedio observada en el mercado financiero menos la tasa de retorno de instrumentos libres de riesgo. Proyecto completamente financiado con capital propio. Si el objetivo es medir la rentabilidad del proyecto como un negocio independiente de la forma en que se financia o que toda la inversión se financie con recursos propios, el total de activos será igual al patrimonio. De aquí se deduce esa caja celeste que ustedes pueden ver, que dice que el flujo del activo es igual al flujo del patrimonio. El flujo de caja del proyecto es igual al flujo de caja del patrimonio y por ende el KU es igual al costo de capital del inversionista. El objetivo entonces será calcular el KU, el cual se define como la tasa esperada de retorno que se obtendría en el mercado de capitales por inversiones con similar riesgo. De aquí que en una primera instancia la tasa de costo de capital debe ser igual a la rentabilidad esperada de un activo financiero de riesgo comparable. Sin embargo, es muy probable que sus opciones de inversión tengan riesgos distintos, por lo que el costo de capital se define como la mejor rentabilidad esperada después de su ajuste por riesgo. ¿Cómo se calcula? Para esto se va a tomar la siguiente fórmula, que dice que el KU primero es el costo de capital en una inversión de capital propio. Esto significa que es el costo de los inversionistas al momento de hacer el proyecto y por ende es la rentabilidad que ellos esperan obtener. ¿Cómo se calcula? Primero tenemos RF. RF es la tasa libre de riesgo. Esta es la tasa más baja con la que una persona puede invertir sin tener riesgo. Luego tenemos beta. Como se vio en videos anteriores, beta es la relación de nuestro proyecto con los demás. Mientras más alto sea el beta, significa que tiene un riesgo mayor. Luego tenemos RM. RM es el riesgo del mercado. Significa que proyectos similares al que uno evalúa tienen un costo de X, entonces uno va a ir comparándolo con eso. Por último tenemos RP. RP, como ahí dice, es la prima por riesgo país. En países donde no existen indicadores de rentabilidad en el mercado de acciones de largo plazo y que sean confiables, es posible requerir estimaciones internacionales y muy frecuentemente se asocia con la rentabilidad del mercado de Estados Unidos. Pero, como los riesgos en los países más desarrollados no son iguales a nuestros países, es necesario realizar un ajuste adicional por el mayor riesgo de invertir en ellos. Entonces, RP es esa prima por riesgo país. Ahora vamos a proceder a ver un ejemplo en Excel. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Suponiendo que la inversión se financia solamente con capital propio, que el coeficiente beta de la industria es de 1.18, que la tasa libre de riesgo es de 6%,
que la rentabilidad observada en el mercado es de 9.5% y que la prima por riesgo es de 3.5%, entonces, ¿cómo resolveríamos? Vamos a empezar poniendo todos los datos que el enunciado ya nos da en esta tabla de aquí para ordenarlos. Entonces, como dice el enunciado, RF es de 6%. Beta es de 1.18. RM es de 9.5%. Y por último, RP es de 1.2. Ya teniendo todo esto ordenado, vamos a hacer esta fórmula que está acá. Entonces, empezamos con que KU va a ser igual a RF más beta multiplicado, abrimos paréntesis, RM menos RF de nuevo, cerramos paréntesis, más RP. El resultado de eso nos da 11.33, que como ven es un valor mayor al 9.5 de el RM. Tiene que ser mayor porque si no lo fuera no valdría la pena invertir, porque significaría que tiene un mayor riesgo que la ganancia que da. Entonces, mientras mayor sea el beta, mayor tiene que ser ese KU. Con esto, ya teniendo nuestro KU, lo que vamos a hacer es evaluar el proyecto, para lo cual necesitamos el flujo de todo el proyecto, que es esto que está aquí abajo. Vamos a evaluarlo con base a VAN y a la TIR. Aquí por eso les dejo las fórmulas para que lo vayamos haciendo. Entonces es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es poner la fórmula. Y ustedes aquí pueden ver todo lo que nos pide. Empieza con la tasa. Para la tasa vamos a poner el KU, el 11.33. Y vamos a poner entonces punto y coma. Vamos a seleccionar desde el año 1 hasta el año 10. Aquí yo les enumeré arriba. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a sumarle el año 0. Que como ven es de 900.000. Ponemos enter y eso nos da este resultado. Como el BAN nos está dando 190.886, el cual es un valor positivo, sí se puede hacer el proyecto, pero ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la TIR. Entonces para eso utilizamos la fórmula que aquí les dejé y ponemos TIR. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos, incluyendo el año 0 hasta el año 10. Y nos da 15.18, lo cual es mayor al 11.33 del KU. Por lo tanto, significa que el proyecto sí es recomendable de realizarse. Ahora vamos a incorporar el efecto de un endeudamiento sobre la rentabilidad de inversión. Así que explicaremos cómo calcular la tasa de descuento que debe utilizarse para evaluar proyectos con financiamiento y también cómo construir un flujo de caja en este escenario. La situación de una deuda es comparable con la de un apalancamiento operacional u operativo. Cuando una empresa tiene costos fijos más altos y costos variables más bajos respecto a otra cuyos costos fijos son más bajos y cuyos costos variables son más altos, se dice que tiene un apalancamiento operativo mayor, ya que una variación en el nivel de las ventas impacta más fuertemente en la variación de los beneficios. Para entender esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos dos empresas que elaboran un mismo producto. Utilizan alternativas tecnológicas diferentes, lo cual conlleva a que tengan diferente estructura de costos. Ambos al vender el mismo producto tienen un valor de venta de $200, pero sus costos variables son diferentes, teniendo en el caso de la empresa A 120 y en el caso de la empresa B 90. Por lo tanto, el margen de contribución de la empresa A es de 80, mientras que el de la B es de 110. Pero la empresa A tiene costos fijos de 12.000 y la empresa B tiene costos fijos de 20.000. Como podemos ver, la empresa A tiene costos variables más altos pero un costo fijo más bajo, mientras que la empresa B tiene un costo variable más bajo pero un costo fijo más alto. En este caso, la empresa que
usa la opción de la tecnología B, tiene un apalancamiento operativo mayor, ya que un incremento en las ventas aporta 110 por cada unidad, mientras que en la otra solo contribuye en 80. De la misma forma, una reducción en la actividad afecta más fuertemente a la empresa que usa la tecnología B, ya que deja de recibir más beneficios por cada unidad que se deje de vender, pero mantiene los compromisos de pago sobre los costos fijos. Cuando una empresa se endeuda para financiar un proyecto, asume la responsabilidad de pago de los intereses, independientemente del comportamiento de las ventas, por lo que dicho pago tiene el carácter de costo fijo. En este caso se denomina apalancamiento financiero. Vamos a ver el ejemplo. Si se supone que la inversión requerida en el proyecto utilizado en el ejemplo anterior se financia un 60% con un préstamo a 8 años, plazo y una tasa de interés del 10% anual. Cuando el proyecto se financia con deuda y con aportes propios, la tasa de descuento se debe calcular como un costo ponderado del capital entre ambas fuentes de financiamiento, siendo primera la parte de la deuda y la segunda la parte de los inversionistas. Al ir amortizando la venta, cambia la estructura de capital, por lo que se debe calcular la tasa ponderada individualmente por cada uno de los periodos, aunque el costo de la deuda y del patrimonio se mantengan fijos. Para determinar la tasa de descuento correspondiente a cada periodo, se calcula el costo promedio ponderado de capital, con sus siglas CPP o WACC en inglés, entre la deuda y el patrimonio. Como podemos ver aquí, el costo promedio de capital en este caso se conforma de dos partes. Primero, que es el costo dado por los inversionistas, que es el KE, y el costo de la deuda, cada uno multiplicado por la proporción del total del patrimonio. Por lo tanto, el KU, o sea, el costo del proyecto, va a ser conformado por la proporción del costo de los inversionistas y el costo de la deuda, cada uno con su valor. De acuerdo con lo anterior, para calcular la tasa anual correspondiente al flujo, se supondrá que tanto KU, que fue el que calculamos en el ejemplo anterior, tendrá un valor constante de 11.33 y KD de 10%. Ambas permanecerán constantes durante todo el periodo. Como el flujo que se va a evaluar es el de los inversionistas, la tasa de descuento a utilizar es la del costo del capital propio. Como la relación deuda con el capital va decreciendo a medida que se va pagando el préstamo, el costo de capital propio variará periodo a periodo. Para determinar este costo para cada uno de los periodos, se despejará el factor KE de la ecuación, quedando de la siguiente manera. Para calcular el flujo de caja del inversionista se debe agregar el efecto de la deuda al flujo que ya habíamos calculado para el proyecto. Dado que el activo total será ahora igual al resultado de la suma del patrimonio con la deuda. Para incorporar el efecto de la deuda se debe primero hacer el cálculo de la cuota, que es el valor constante que se pagará durante todos los años que se esté pagando la deuda, la cual está compuesta por los intereses y la amortización. Nos importa diferenciar la parte de la cuota que corresponde a los intereses, ya que esta parte de la cuota es deducible de impuestos, mientras que la amortización es el pago de la deuda como tal. Luego de haber calculado ya nuestros valores, procedemos a incluirlos en el flujo de caja. Los intereses, como dijimos, los vamos a incluir en esta parte antes de calcular la utilidad, para que al momento de calcular los impuestos sean tomados en cuenta. De esa manera tenemos una utilidad menor, la cual nos ayuda a tener un pago de impuestos menor. Luego de la utilidad neta ya colocamos lo que es la amortización del préstamo, ya que este es un gasto que no es deducible de impuestos. Y en el año 0 debemos incluir el valor del préstamo, ya que en el año 0, antes de iniciar el proyecto, se nos da un ingreso de efectivo del valor del total de la deuda. Luego de tener ya armado nuestro flujo de caja, tenemos nuestros nuevos valores de saldos a fin de cada año. Para poder calcular el valor actual, dado que la relación de la deuda con el capital propio varía año con año, es necesario calcular la tasa de los diferentes años conforme va cambiando el valor del mercado, el valor de nuestro patrimonio. Para eso haremos uso de la fórmula que tenemos aquí, que es el costo de los inversionistas, que es el que calculamos en el ejemplo anterior, que es de 11.33%, más este mismo menos el de la deuda, que como dijo el ejemplo es del 10%,
por el valor de la deuda dividido el valor del mercado. Realizamos este cálculo año con año para obtener las diferentes tasas, de tal manera que obtenemos el valor del flujo de patrimonio de cada año. De último, solo procedemos a sumar año con año cada uno de los valores, dándonos nuestro saldo de valor actual de cada año conforme va avanzando el proyecto. El valor actual del año 0 es el valor actual del proyecto, y en este caso tenemos un valor actual de $223,077. Flujo de caja neto del escudo fiscal o flujo de caja del capital. Otro método para calcular el BAN del inversionista es corregir el flujo de caja del proyecto por el efecto del ahorro tributario de los intereses. Tomando como base el flujo de caja del proyecto que se presenta en el primer ejemplo, el escudo fiscal anual se calcula multiplicando los intereses determinados para cada periodo por la tasa de impuesto a las utilidades del 17%, para este caso, tal como se muestra en la tabla en pantalla. Al agregar el ahorro tributario correspondiente a los intereses anuales al flujo de caja del proyecto, se obtiene como resultado el flujo de caja con escudo fiscal que se muestra en la siguiente tabla. Como el efecto del escudo fiscal se incluyó en el flujo de caja, para calcular el costo promedio ponderado del capital debe nuevamente extraerse de la tasa de descuento, para lo cual se aplica la ecuación utilizada en el ejemplo anterior. Por ejemplo, para calcular la tasa de descuento para el flujo del periodo 4, la ecuación quedaría así. Como se puede observar, el costo promedio ponderado del capital es igual a la tasa del costo de capital del inversionista, en todos los años, por lo que este segundo procedimiento es más simple de usar. Es decir, basta con sumar en cada periodo el escudo fiscal al flujo de caja del proyecto y actualizar el flujo resultante a la tasa de costo de capital propio para determinar el BAN. Al proceder a actualizar el flujo de caja a la tasa de 11.33% y sumarle el total de la inversión del proyecto en el momento cero, se obtiene el mismo BAN de $223,077 que se determinó en el método anterior. Flujo de caja sin escudo fiscal o flujo de caja libre. El tercer método para calcular el BAN incorpora el ahorro tributario de los intereses de la deuda en la tasa de descuento que se actualizará el flujo de caja del proyecto y no como un beneficio monetario generado por el escudo fiscal. Como en este caso no se incluyó el efecto del escudo fiscal en el flujo de caja, para calcular el costo promedio ponderado del capital después de impuestos, su efecto debe contemplarse dentro de la tasa de descuento. Para ello sería expresado a través de la siguiente ecuación. Para calcular la tasa de descuento correspondiente al periodo 4, la ecuación quedaría así. Siguiendo el mismo procedimiento, se obtiene el costo promedio ponderado del capital para cada periodo. Como se puede observar, los tres métodos conducen al mismo resultado. Obviamente, si se calcula las TIR, todas serán distintas, ya que los tres flujos expresan condiciones distintas asociadas con sus respectivas tasas de descuento. Considerando que con los tres procedimientos se alcanza idéntico resultado, lo más conveniente es agregar al flujo de caja del proyecto el beneficio tributario de los intereses, o escudo fiscal, y actualizarlo a la tasa de costo de capital desapalancado. De esta forma se evita recurrir tanto a las iteraciones para solucionar las referencias circulares como a la actualización del flujo de caja acumulado en cada periodo a una tasa de descuento diferente para cada cálculo. Variaciones a la tasa de descuento en proyectos en empresas en marcha. Al evaluar proyectos en empresas en marcha, se debe considerar no solo las variaciones en los flujos de costo y beneficios, sino también los cambios que pueden incidir sobre la tasa de costo de capital relevante para evaluar una nueva inversión. Esto último se observa principalmente cuando el proyecto modifica los niveles de riesgo. Lo anterior se advierte, por ejemplo, cuando el proyecto tiene una alta importancia relativa a la cadena de valor de la empresa. Por ejemplo, es el caso de evaluar una inversión o un abandono en un proyecto de imprenta para una empresa editorial. Probablemente el riesgo de negocio de impresión sea diferente al riesgo del negocio editorial. Si el nuevo proyecto cambia la relación de riesgo de la inversión, el costo de capital patrimonial y el costo promedio ponderado del capital también cambian. Por ejemplo, si los proyectos mineros de una empresa tienen una tasa libre de riesgo de 7%, la rentabilidad promedio del mercado es de 14% y el coeficiente beta de la industria es de 0,9, entonces el costo de capital patrimonial será 13.3%. Si la empresa evalúa una gran inversión para sustituir por un transporte propio el sistema de transporte que hoy contrata, lo más probable es que la magnitud del proyecto
y su poca relación con el proceso central de la empresa hagan conveniente evaluarlo a su propia tasa de costo de capital. Si el coeficiente beta para los proyectos de transporte fuese 0,65, el costo de capital patrimonial para la empresa en este proyecto sería de esta manera. Muchas gracias por vernos. Si te gustó el video, déjanos un like y suscríbete. Si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Estaremos resolviéndolo en la brevedad posible. Nos vemos en un siguiente video.